Todo lo que crees saber sobre la relación de Octavio Paz con México es apenas la máscara pública que el poeta construyó para poder seguir viviendo en un país que, en privado, consideraba imposible. Detrás de las declaraciones oficiales sobre el México eterno y la búsqueda de la identidad nacional, Paz desarrolló un diagnóstico devastador sobre su patria que nunca se atrevió a formular completamente en público. Si alguna vez has sentido esa mezcla contradictoria de amor y desesperación hacia tu propio país, si has intuido que detrás de los discursos optimistas sobre el futuro nacional se esconde una realidad más sombría, entonces estás experimentando exactamente lo que Octavio Paz vivió durante décadas como el dilema central de su existencia intelectual. Porque Paz descubrió algo que pocos intelectuales se atreven a confesarse, que es posible amar profundamente a un país y, simultáneamente, perder toda esperanza en su capacidad de transformación auténtica. Que el amor patrio puede coexistir con el diagnóstico más despiadado sobre la imposibilidad estructural de una nación. Hoy vamos a adentrarnos en el laberinto más secreto del pensamiento paziano, su verdadera opinión sobre México como proyecto histórico. Vamos a desentrañar las capas de silencio que el poeta construyó alrededor de sus convicciones más devastadoras, y vamos a descubrir por qué nunca pudo formular públicamente su diagnóstico final sobre la tragedia de ser mexicano. Esto no es una traición a la memoria de Paz, sino el cumplimiento de su metodología más profunda, el desentrañamiento de las máscaras para llegar a la verdad ontológica, por dolorosa que resulte. La máscara social, el Paz público y su México oficial. Para entender la devastadora honestidad privada de Octavio Paz sobre México, primero debemos reconocer la elaborada máscara pública que construyó durante décadas. El Paz que conocemos por sus declaraciones oficiales, sus discursos diplomáticos y sus ensayos más difundidos, proyectó una imagen cuidadosamente modulada, la del intelectual comprometido con la búsqueda de la identidad mexicana, el poeta que celebraba el México profundo, el pensador optimista sobre las posibilidades de transformación nacional. En el laberinto de la soledad, Paz nos habló de un México que se busca a sí mismo, como si esa búsqueda fuera un proceso lleno de esperanza y posibilidades. Describió la Revolución Mexicana como una revelación del ser nacional, presentó las fiestas populares como manifestaciones de autenticidad cultural, y sugirió que México podía encontrar su camino hacia la modernidad sin perder su esencia. Durante sus años como diplomático, especialmente como embajador en la India, Paz desarrolló un discurso público sofisticado sobre México como puente entre tradiciones ancestrales y modernidad, como laboratorio de síntesis cultural. En conferencias internacionales, presentaba a México como un país con potencial único para desarrollar una modernidad alternativa, no calcada del modelo occidental. Esta máscara pública tenía una función protectora y estratégica. Como diplomático, Paz no podía permitirse el lujo de la crítica devastadora. Como intelectual público, necesitaba mantener un espacio de diálogo constructivo. Como mexicano en el exilio cultural, requería preservar una relación viable con su patria. La máscara no era hipocresía, sino supervivencia intelectual y emocional. Ahora bien, detrás de esta imagen pública, Paz estaba desarrollando un análisis mucho más sombrío. En correspondencia privada, en conversaciones íntimas, en textos fragmentarios que nunca completó, comenzó a formular una visión de México como un país estructuralmente imposible, condenado a la repetición de patrones autodestructivos. Ya en los años 50, en cartas a amigos íntimos, Paz comenzó a usar expresiones como el círculo vicioso mexicano y la imposibilidad constitutiva de México. Hablaba de su país natal como de un enfermo crónico que se niega a reconocer la gravedad de su condición, que confunde los síntomas con la enfermedad y los paliativos con la cura. La máscara pública de Paz incluía también una relación particular con el lenguaje político mexicano. Aprendió a usar las fórmulas rituales del patriotismo intelectual mexicano, la referencia obligada a nuestras raíces, la celebración de la riqueza cultural, la esperanza en el despertar del pueblo.
Pero estos lenguajes rituales comenzaron a sonarle cada vez más huecos, más teatrales, más alejados de la realidad que él percibía. El Paz Público desarrolló incluso una teoría sobre la necesidad de las mentiras piadosas en la construcción nacional. Argumentaba que los países necesitan ciertos mitos fundacionales para mantener la cohesión social, aunque estos mitos no correspondan completamente con la realidad histórica. Esta teoría le permitía justificar su propia participación en el discurso oficial mexicano, mientras secretamente lo consideraba una farsa necesaria. Pero la tensión entre la máscara pública y la convicción privada comenzó a volverse insostenible. Paz empezó a experimentar lo que él mismo llamó la fatiga del patriotismo intelectual, el agotamiento que produce la repetición de fórmulas optimistas en las que uno ya no cree. El corredor profundo, las grietas en el optimismo oficial. Para entender esto mejor, veamos cómo en el corredor profundo de la conciencia crítica de Paz comenzaron a aparecer las primeras grietas en su optimismo oficial sobre México. Estas fisuras no surgieron de un día para otro, sino que se fueron ampliando gradualmente a medida que el poeta profundizaba su análisis de la realidad mexicana más allá de las apariencias folclóricas y las explicaciones consoladoras. La primera gran fisura apareció durante su análisis de la persistencia de la corrupción como sistema, no como desviación. Paz se dio cuenta de que la corrupción en México no era un problema moral o administrativo que pudiera resolverse con buenas intenciones o reformas institucionales, sino una característica estructural del funcionamiento social. Era la forma específicamente mexicana de resolver las contradicciones entre las instituciones formales y las relaciones reales de poder. En textos fragmentarios de los años 60, Paz comenzó a desarrollar lo que llamó en privado la teoría de la imposibilidad mexicana. Según esta teoría, México había quedado atrapado en una configuración histórica que le impedía tanto regresar a sus formas tradicionales de organización como avanzar hacia formas modernas de desarrollo. Era un país suspendido en un limbo histórico, condenado a simular permanentemente una modernidad que no podía alcanzar. Paz observó que México había desarrollado una capacidad extraordinaria para absorber y neutralizar cualquier impulso de transformación auténtica. Las revoluciones se volvían rituales, las reformas se convertían en simulacros, los cambios políticos reproducían las mismas estructuras de poder con diferentes nombres. Era como si el país tuviera una especie de sistema inmunológico contra la transformación real. Además de esto, la segunda fisura apareció cuando Paz analizó lo que él llamó la teatralidad constitutiva del poder mexicano. Se dio cuenta de que la política mexicana funcionaba fundamentalmente como representación teatral, donde lo importante no era la eficacia de las políticas sino la convincente actuación de que se estaban implementando políticas. Los políticos mexicanos no eran tanto gobernantes como actores especializados en representar el papel de gobernantes. Esta teatralidad se extendía a toda la vida social mexicana. Paz observó que los mexicanos habían desarrollado una habilidad extraordinaria para fingir que creían en instituciones en las que no creían, para actuar como si funcionaran sistemas que sabían que no funcionaban, para participar en rituales cívicos cuyo vacío reconocían perfectamente. Era una sociedad fundada en el fingimiento colectivo y consensuado. También es importante considerar que la tercera fisura surgió de su análisis de lo que él llamó la corrupción de la corrupción. Paz se dio cuenta de que incluso la corrupción mexicana se había corrompido. Tradicionalmente, la corrupción había funcionado como un sistema informal de redistribución y negociación que, aunque injusto, mantenía cierta funcionalidad social. Pero en las últimas décadas había degenerado en pura depredación sin contrapartidas, en saqueo sin reciprocidad. Paz comenzó a usar en privado una metáfora devastadora: México como el enfermo que se ha acostumbrado tanto a su enfermedad que ya no puede concebir la salud. El país había desarrollado una identidad tan dependiente de sus disfunciones que cualquier intento de curación amenazaba su sentido de sí mismo.
Si alguna vez has tenido la sensación de que tu país está atrapado en patrones que se repiten independientemente de quien esté en el poder, si has intuido que detrás de los cambios aparentes se reproduce siempre la misma lógica, entonces estás experimentando exactamente lo que Paz comenzó a percibir como la repetición mexicana. En correspondencia privada de esta época, Paz confesaba su creciente sensación de que escribir sobre México se había vuelto una actividad absurda, como describir eternamente el mismo círculo vicioso. Cada análisis lo llevaba a las mismas conclusiones devastadoras, cada esperanza de cambio terminaba confirmando la imposibilidad del cambio. La cámara secreta, el diagnóstico devastador. En la cámara más secreta del pensamiento paziano sobre México se encuentra su diagnóstico final, el que nunca se atrevió a formular completamente en público: México como un país ontológicamente imposible, condenado a la simulación perpetua de su propia existencia como nación moderna. Paz llegó a la conclusión devastadora de que México sufría de lo que él llamó en privado esquizofrenia institucional crónica, la incapacidad estructural para hacer coincidir las instituciones formales con las prácticas reales, las declaraciones oficiales con los comportamientos efectivos, los proyectos anunciados con las acciones implementadas. No era que México fuera un país con problemas, sino que México era el problema mismo convertido en país. En fragmentos de diarios nunca publicados, Paz escribió: México es la demostración de que es posible mantener indefinidamente la ficción de ser una nación moderna sin serlo realmente. Hemos perfeccionado el arte de parecer sin ser, de proclamar sin cumplir, de reformar sin transformar. Esta capacidad de simulación se había vuelto tan sofisticada que los propios mexicanos habían terminado por creer en sus propias ficciones. Paz desarrolló lo que en conversaciones íntimas llamó la teoría del México espectral, la idea de que México existía principalmente como representación de sí mismo, como simulacro de país que había perdido toda referencia a una realidad sustantiva. Era un país que funcionaba como una especie de teatro nacional permanente, donde los ciudadanos eran simultáneamente actores y público de una obra cuyo argumento nadie recordaba pero que todos seguían representando. El diagnóstico más devastador de Paz se refería a lo que él identificó como la imposibilidad del futuro mexicano. México no era simplemente un país con problemas que pudieran resolverse con tiempo y buena voluntad, sino un país estructuralmente incapacitado para generar futuros auténticos. Cada proyecto de nación terminaba siendo una variación del mismo estancamiento, cada transformación reproducía las mismas inercias con diferentes disfraces. Paz observó que México había desarrollado una forma particular de temporalidad, el presente perpetuo sin futuro. El país vivía en una especie de eterno presente que se las arreglaba para cambiar constantemente sin transformarse nunca. Era capaz de renovar infinitamente las formas sin alterar jamás las estructuras, de multiplicar las novedades sin generar novedad auténtica. En el análisis más despiadado que nunca publicó, Paz escribió: México es un país que ha hecho de la imposibilidad de cambiar su principal forma de permanencia. No es que no pueda cambiar, es que ha convertido la incapacidad de cambio en su modo específico de existencia nacional. Esta imposibilidad no era accidental sino constitutiva, no era un obstáculo sino la esencia misma de la mexicanidad. Paz llegó a formular lo que consideraba la paradoja central de México: es el único país que ha logrado hacer de su fracaso como nación moderna una forma exitosa de identidad nacional. Los mexicanos se habían vuelto expertos en celebrar precisamente aquello que les impedía funcionar como sociedad moderna, en convertir sus disfunciones en marcas de autenticidad cultural. El poeta descubrió que México había desarrollado lo que él llamó resistencia ontológica al cambio. No era que los mexicanos se opusieran conscientemente a la transformación, sino que habían desarrollado estructuras de personalidad y formas de organización social que eran intrínsecamente incompatibles con los procesos de modernización auténtica. En sus análisis más secretos, Paz identificó 3 características que consideraba definitorias de la imposibilidad mexicana. Primero,
La incapacidad para sostener proyectos a largo plazo más allá de los ciclos de poder personal. Segundo, la tendencia a convertir cualquier innovación en ritual vacío. Tercero, la habilidad para neutralizar la crítica incorporándola como parte del espectáculo oficial. Paz concluyó que México era un país donde la esperanza se había vuelto una forma de desesperación, donde la repetición de promesas de cambio funcionaba como mecanismo para evitar el cambio real. Cada sexenio ofrecía la misma esperanza, cada nuevo gobierno prometía la misma transformación, cada crisis generaba las mismas expectativas que inevitablemente se frustraban de la misma manera. El diagnóstico final de Paz era que México había logrado lo que ningún otro país: convertir la disfunción en tradición, la corrupción en cultura, la simulación en identidad nacional. Era un logro perverso pero extraordinario, una forma única de fracasar exitosamente como nación moderna. La salida luminosa, el amor como única crítica posible. Pero aquí es donde Octavio Paz hizo un descubrimiento crucial que ilumina toda su relación contradictoria con México, la comprensión de que el amor puede ser la forma más radical de crítica, y que la crítica más devastadora puede ser la expresión más profunda del amor. En la salida luminosa de su laberinto personal sobre México, Paz encontró una síntesis que trasciende tanto el optimismo ingenuo como el pesimismo estéril. Paz se dio cuenta de que su diagnóstico devastador sobre México no contradecía su amor por el país, sino que era su forma más auténtica de expresarlo. Amar a México significaba precisamente no mentir sobre México, no participar en las ficciones consoladoras que mantenían el país en su círculo vicioso. El amor verdadero exigía la honestidad más despiadada. En sus reflexiones más maduras, Paz desarrolló lo que podríamos llamar la ética del amor crítico, la responsabilidad de quienes aman a un país de no colaborar con sus autoengaños, de no alimentar sus ilusiones destructivas, de no participar en los rituales de falsa esperanza que impiden la transformación auténtica. Amar a México implicaba estar dispuesto a soportar el odio de quienes preferían las mentiras cómodas a las verdades dolorosas. Paz descubrió que México necesitaba precisamente lo que menos estaba dispuesto a recibir: un diagnóstico sin concesiones, una mirada que no cediera al chantaje emocional del patriotismo, una crítica que no se dejara neutralizar por la incorporación al espectáculo oficial. El país requería enemigos íntimos, críticos que lo amaran lo suficiente como para no mentirle. La síntesis final de Paz fue la comprensión de que México era simultáneamente imposible e inevitable. Imposible como proyecto racional de nación moderna, inevitable como realidad existencial que había que habitar poéticamente. No se trataba de resolver la contradicción, sino de aprender a vivir creadoramente en ella. Paz entendió que su papel no era ofrecer soluciones que sabía irrealizables, sino mantener viva la tensión crítica que impedía la complacencia total. Su función era ser una especie de aguijón de la conciencia nacional, una irritación necesaria que recordara permanentemente la distancia entre las proclamas y las realidades. En sus últimas reflexiones sobre México, Paz formuló lo que consideraba su legado intelectual más importante: la idea de que la única manera de cambiar a México es aceptar que México no puede cambiar, y vivir esa imposibilidad de manera creativa en lugar de destructiva. Esta aceptación no era resignación sino liberación, no era pesimismo sino realismo poético. Paz propuso lo que llamó el patriotismo de la lucidez: amar al país precisamente por su imposibilidad, encontrar en sus contradicciones irreductibles una fuente de creatividad en lugar de desesperación. México podía ser un laboratorio de formas alternativas de existencia nacional, un experimento único de cómo mantener la dignidad colectiva en condiciones de imposibilidad estructural. La salida luminosa que encontró Paz era la comprensión de que México no necesitaba ser solucionado sino habitado de manera distinta. El país requería ciudadanos capaces de vivir lúcidamente en la contradicción, de sostener la tensión entre amor y crítica sin resolverla en síntesis fáciles. Paz llegó a la conclusión de que su diagnóstico devastador era simultáneamente un acto de amor supremo.
Al negarse a mentir sobre México, al resistirse a participar en sus autoengaños, al mantener viva la conciencia crítica, estaba ofreciendo al país la única posibilidad real de dignidad, la que viene de la honestidad total consigo mismo. El poeta entendió finalmente que México no era un problema que hubiera que resolver, sino una condición que había que transfigurar. Y que esa transfiguración solo era posible desde la aceptación completa de la imposibilidad, desde el amor que no necesita ilusiones para sostener la esperanza. En esta síntesis final, Paz encontró la paz con su país y consigo mismo. Podía amar a México sin mentir sobre México, podía ser mexicano sin participar en las ficciones mexicanas, podía mantener la esperanza sin alimentar las ilusiones. Era una forma de patriotismo que su país no podía entender, pero que él consideraba la única auténtica. Conclusión. Para finalizar, el viaje que hemos hecho por el laberinto secreto del pensamiento de Octavio Paz sobre México nos revela una verdad incómoda pero liberadora. Es posible amar profundamente algo que consideramos imposible. Es legítimo mantener la esperanza sin alimentar ilusiones. Es necesario a veces ser traidores a las mentiras oficiales para ser leales a las verdades profundas. La relación de Paz con México nos enseña que el amor maduro hacia nuestro país, nuestra cultura, nuestras instituciones, no requiere ceguera voluntaria ni optimismo forzado. Al contrario, exige la lucidez más despiadada, la honestidad más incómoda, la crítica más radical. Porque solo desde esa honestidad total podemos encontrar formas auténticas de habitabilidad, maneras dignas de vivir en condiciones que sabemos imperfectas o incluso imposibles. Si alguna vez has sentido esa tensión entre amor y desesperación hacia tu país, si has experimentado la fatiga de repetir esperanzas en las que ya no crees completamente, entonces estás en el umbral de la misma comprensión que alcanzó Paz, que la crítica más devastadora puede ser la forma más profunda del amor. Como decía Paz en una conversación privada que nunca se publicó, no critiqué a México a pesar de amarlo, sino precisamente porque lo amé lo suficiente como para no mentirle. Esta es la lección final que podemos extraer de su diagnóstico secreto, que la lucidez no es enemiga del amor sino su forma más exigente y, finalmente, más generosa. Para más análisis como este, considera suscribirte al canal. Tu próximo paso es reconocer en tu propia vida esos espacios donde también mantienes máscaras públicas para proteger verdades privadas demasiado dolorosas o complejas para compartir. Observa donde tú también practicas el amor crítico que Paz desarrolló hacia México. En la próxima semana, experimenta con expresar una verdad incómoda pero amorosa sobre algo que realmente te importa. No como destrucción sino como la forma más exigente de cuidado. Y en el próximo mes, practica lo que Paz llamó el patriotismo de la lucidez, encuentra maneras de amar creativamente aquello que reconoces como imposible o imperfecto, sin por eso renunciar ni a la honestidad ni a la esperanza. Porque como finalmente entendió Octavio Paz, solo desde la aceptación total de la imposibilidad podemos encontrar las formas más auténticas de posibilidad. Solo desde la crítica más radical podemos alcanzar el amor más genuino. Solo desde la honestidad más despiadada podemos mantener viva la esperanza más creativa. Y quizás esa sea la lección más importante que México le enseñó a su hijo más lúcido, que es posible habitar poéticamente incluso lo que sabemos que es imposible, siempre que tengamos el coraje de llamar a las cosas por su nombre.